Hoy vamos a pensar en cómo estos mensajes llegaron a faltar en gran parte del cristianismo actual. Porque si entendemos eso, entonces podremos tener cuidado con nosotros mismos y con los aspectos de la verdad que faltan en nuestras iglesias y en nuestras vidas. Y creo que sí hacen falta. Podría haber porciones en nuestra Biblia que están así, porciones que descuidamos o porciones que no tomamos en serio. Es muy fácil ver lo que le falta a otras personas, pero es más importante ver lo que nos falta a nosotros. Entonces, cuando vemos que falta algo en los demás, nos recuerda que quizás algo falta en nosotros. Es como cuando descubres que alguien es muy difícil de soportar debido a sus gestos o hábitos. O a veces, por ejemplo, el marido y la mujer se casan. Ellos se han criado en dos estilos de vida diferentes en sus hogares y se juntan. Y es muy difícil adaptarse el uno al otro porque durante 25 años han vivido de otra manera. Y ahora tienen que intentar vivir juntos. Y es muy fácil que uno se irrite con el otro porque no lo está haciendo de la manera en que fue criada la otra persona toda su vida. Y la otra persona está irritada con la otra porque no lo están haciendo de la forma en que fue criada. Y todo el mundo tiene la absurda idea de que, por supuesto, mi manera es la correcta. Y ahí es donde surgen todos los problemas. Lo mismo puede suceder en una iglesia, donde a uno le resulta difícil tener paciencia con un hermano, porque siempre está haciendo cosas de cierta manera que irritan. A veces puede ser que solo el tono de su voz te irrita. Y eso sucede a veces en los matrimonios. Solo con el tono de la voz se irrita la pareja. Una de las cosas que me ha ayudado a reconocer, y esto Dios me lo mostró hace muchos años, cuando tengo que soportar a un hermano, probablemente él no se da cuenta de que lo que está haciendo me molesta. Él es así porque vive su vida normal como la ha vivido durante 20 o 30 años. Algo en esa forma de vida me irrita todo el tiempo, pero él no es consciente de eso. Y por eso debo ser misericordioso con él. Y la otra cosa que me enseñó el Señor fue que si él es así, es muy probable que haya algo en mí que le irrite a él, de lo que no soy consciente, y que él está soportando conmigo con mucha paciencia, muy en silencio. Y eso me ha ayudado a amar a mis hermanos. Y les digo a los matrimonios, les ayudará a amarse unos a otros cuando encuentras algo en tu pareja que realmente te molesta. Considera dos cosas. Uno, es posible que él o ella no lo sepan por completo. Así fueron criados y a ti te criaron de una manera diferente. Y lo segundo es que hay algo en ti de lo que no estás consciente que le molesta a él o a ella. Y lo soportan en silencio. Ninguno de nosotros es perfecto. Entonces, si reconocemos esto, nos ayudará. Lo mismo ocurre en nuestra iglesia. Necesitamos decir, Señor, ¿cuáles son las áreas de las escrituras que estamos descuidando en nuestra iglesia? Busca en tu corazón. Y ya sabes, muy a menudo la gente dice, estamos relacionados con CFC. O venimos a las conferencias porque estamos conectados con CFC. Bueno, te diré algo. Las diferentes iglesias que se relacionan con nosotros no todas son igualmente espirituales. El que digan que están conectados a CFC no significa que sean una iglesia espiritual. La espiritualidad en una iglesia depende de su líder. Eso lo leemos en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Si faltan mensajes en ciertas iglesias, es porque su líder no tiene esas cosas en su vida. Cada iglesia llega a ser como su líder. Es como los niños. Cuando nacen los niños, puedes ver el parecido del padre o de la madre o de ambos. Y más que eso, el padre y la madre pueden tener ciertas enfermedades ocultas en la sangre. Y eso se transmite al niño.
Y si tanto el padre como la madre tienen la misma enfermedad en la sangre, esta se transmite al niño. El niño parece muy sano, pero hay un problema en su sangre. Es exactamente lo mismo en una iglesia. Si dos ancianos tienen la misma debilidad, producirán hijos con esa debilidad. Puede que esté oculto durante mucho tiempo, pero se manifestará. En otras palabras, si dos ancianos aman el dinero, tendrá una iglesia donde la gente amará el dinero. O si dos ancianos son mundanos, producirá una iglesia mundana. La razón por la que tenemos dos ancianos es para que al menos uno equilibre al otro. Como cuando un padre tiene una determinada enfermedad en la sangre, la madre normalmente no la tiene. Por eso dicen que no debes casarte con parientes cercanos. Existe una gran posibilidad de que la enfermedad se transmita a través de la sangre. El padre y la madre pueden tener enfermedades diferentes que se anulan mutuamente. Por eso tenemos dos ancianos en una iglesia y no un pastor, porque se equilibran entre sí y las debilidades de una persona se encargará de las de la otra. Y hay menos posibilidades de engaño. Hay menos posibilidad de que la Biblia sea alterada, a menos que un anciano sea un seguidor ciego del otro y nunca expresa su opinión. Y desafortunadamente podría haber algunos ancianos así, que nunca expresan su opinión. Un anciano así debería renunciar a su cargo e irse a sentar a la parte trasera de la iglesia. No es útil. El propósito de dos ancianos es que uno le pueda decir al otro: oye, no estoy de acuerdo con eso. Hermano, te amo mucho y estaré en comunión contigo hasta que Jesús venga, pero no estoy de acuerdo con eso. Lo siento. Ese es el tipo de compañerismo maduro que necesitamos tener entre los ancianos. Y lo mismo debería ser entre los esposos y esposas. Si tienes una esposa que simplemente te dice sí, no te es una esposa útil. Dios le dio a Adán una esposa para que fuera su ayuda. ¿Cómo ella puede ser una ayuda si no lo corrige cuando se equivoca? Por ejemplo, si Adán tiene una marca negra de carbón o algo en la cara y le dice: cariño, ¿mi cara está bien? Sí, señor, su cara está perfectamente bien. ¿Ella le está ayudando? De la misma manera, si hay algún otro efecto peor que una marca de carbón en su cara, podría ser algo peor en tu personalidad o carácter. Espero que tengas una esposa que te diga: cariño, hay algo mal en la forma en que haces estas cosas. ¿Sabes? Te diré otras cosas que las personas no te dirán. Y es maravilloso si un hermano anciano le puede decir al otro: ¿sabes? Creo que eres muy agresivo en tu forma de hablar. Puedes hacerte de muchos enemigos por la forma en que lo haces. Quiero decir, tienes que bajar el tono un poco. O en otra situación, el hermano anciano le puede decir: hermano, eres muy complaciente. Solo quieres complacer a todos en la iglesia. O eres parcial. Eso no está bien. ¿Sabes? Necesitamos ayudarnos unos a otros. Y tenemos miedo de decir estas cosas porque tenemos miedo de que se rompa nuestra comunión. Entonces, eso es patético. Ya sabes cómo una pareja de recién casados tienen un periodo llamado luna de miel. En la luna de miel nunca dirán nada malo el uno del otro. Dirán: eres tan amable y todo es tan hermoso. Eres tan bonita, eres perfecta. Como estoy, cariño, y todas esas cosas. Eso continúa por un periodo, pero todo eso es engaño. Quiero decir, eso es porque no nos conocemos. Puede que se amen, pero es un amor no comprobado. Pero muéstrame una pareja que realmente se haya amado durante 30 años, siendo honesto el uno con el otro. No tienen miedo al divorcio por decirse algo, porque ese amor está siendo probado. Podemos ayudarnos unos a otros. Esa es la relación que debemos tener en la iglesia, y eso es lo que nos protege del engaño, porque esa persona ve algo que no veo. Y si yo soy suficientemente humilde para aceptarlo, puedo estar protegido del engaño. Estas cosas que faltan en diferentes iglesias, incluidas la nuestra, porque no podemos excluir la nuestra. No existe una iglesia perfecta sobre toda la tierra, y a la nuestra también le puede faltar algo. Entonces, solo porque alguna iglesia en alguna parte de la India esté vinculada a nosotros, no significa que sea una iglesia espiritual. Ahora te diré algo que te sorprenderá. Cuando algún hermano de Bangalore es trasladado a otro lugar y tenemos una iglesia en ese lugar, ¿sabes lo que le digo? Le digo: tenemos una iglesia allí, puedes ir allí.
Pero si ves que esa iglesia no te ayuda a crecer espiritualmente y convertirte en un discípulo de Jesús y encuentras otra iglesia allí, quizás sea pentecostal o carismática, donde veas que el pastor puede ser que no tenga el patrón correcto como el nuestro, pero el pastor allí es un hombre temeroso de Dios y te desafía a que seas un discípulo, hermano, no vayas a la iglesia relacionada con CFC, mejor ve a esa otra iglesia. Te lo diré y lo digo públicamente, mi lealtad no es hacia CFC, mi lealtad es a Jesucristo. Y si en una ciudad determinada una iglesia relacionada con nosotros es mundana y un hermano va allí y dice, bueno, esa es una iglesia mundana, no quiero ir allí, y encuentra otra iglesia mejor que esa, yo le digo, ve allí, no te detendré. No estoy aquí para patrocinar y apoyar a los ancianos mundanos solo porque están conectados con CFC. Quiero que la gente sean discípulos de Jesús. No quiero que estén conectados con nosotros en algún tipo de relación denominacional. Estoy en contra de las denominaciones. Terminé con las denominaciones hace años. Y quiero decirles que si CFC se convierte en una denominación, no quiero tener nada que ver con eso. Estamos interesados en construir iglesias locales. Tenemos compañerismo, pero no somos una denominación. Las denominaciones se vuelven corruptas, así como la iglesia metodista, o la iglesia presbiteriana, o la católica. Todo esto se enferma si es una denominación. Pero si miras las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3, las iglesias en Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Filadelfia y la Odisea. Si miras el mapa en la parte posterior de tu Biblia, verás que están a 30 y 40 kilómetros entre sí, muy cerca. Quiero decir que está más cerca de aquí a Kolar, a 40 o 50 kilómetros uno del otro, pero no eran una denominación. Si fueran una sola denominación, el Señor le habría dicho a Juan, escribe una carta al obispo de esa denominación y pídele que la haga circular entre las 7 iglesias, porque todas están en la misma condición. No. A cada iglesia envía un mensaje porque la condición de cada iglesia es diferente. Cada anciano se encuentra en una condición diferente. Aunque estaba a 40 kilómetros, había una que estaba absolutamente mundana. Había perdido su primer amor. Dios estaba a punto de quitarles el ser llamada iglesia en Éfeso. Aquí había otra iglesia que era mundana, rica, con mucho dinero, pero mundana, muerta y miserable. El Señor estaba a punto de rechazar eso. A 40 millas de distancia había otra iglesia, Filadelfia, y era radical e incondicional. En aquellos días, por supuesto, solo había una iglesia en cada lugar. Pero si la iglesia en Éfeso no tomaba la palabra de Dios y no se arrepentía, o el anciano no se arrepentía, la iglesia podía tener 500 o 600 personas. Y si no se arrepentían, el Señor dijo, arrepiéntete, si no, quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Y ya no serás una iglesia a los ojos de Dios. El Señor dijo ahí que había unos pocos vencedores. En cada iglesia muerta habrá algunos vencedores. No en todas las iglesias muertas, pero en muchas iglesias de ellas podía haber un vencedor. Incluso en la Odisea el Señor habló a los vencedores. Entonces tomemos Éfeso. Hubo algunos vencedores allí. ¿Qué harían los vencedores cuando la iglesia dejara fuera a Jesús? ¿Se quedarán allí? No. No me quedaría en una iglesia donde Jesús quedará afuera. No. La iglesia en la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, ¿sabes lo que el Señor le dijo a esa iglesia? En Apocalipsis 3, verso 20, yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, ¿dónde está Él? ¿Afuera o adentro? Afuera. ¿Pero qué están cantando adentro? Señor, gracias porque donde 2 o 3 nos reunimos en tu nombre, tú estás aquí. Él no estaría allí solo porque citaran ese versículo. Él estaba afuera. Y es muy fácil para el Señor salir de tu iglesia. Incluso si estás conectado con CFC. El Señor no está conectado con CFC. El Señor está conectado con personas que lo aman. Recuerdo haber oído, no recuerdo si fue John Wesley quien lo dijo, pero hay una historia que dice que él fue al cielo en un sueño y preguntó al ángel que estaba en la puerta, ¿tienes católicos aquí? No. ¿Tienes algún bautista aquí? ¿Tienes algún presbiteriano? No. ¿Tienes algún metodista? Esa es la iglesia que él comenzó. El ángel le dijo que no. Se llevó un susto.
¿No hay metodistas aquí en el cielo? Entonces, ¿a quiénes tienes aquí? Solo algunas personas que aman al Señor. Luego fue a las puertas del infierno y preguntó al demonio que estaba allí. ¿Tienes algún católico? Oh, muchos de ellos. ¿Tienes metodistas? Muchos de ellos. ¿Metodistas también? Oh, sí. ¿Tienes a alguien aquí que ama al Señor? Ni siquiera uno. ¿Sabes que el Señor no está conectado con ninguna denominación? Y es muy importante para nosotros recordarlo. Solo porque quizás tengas un hermano anciano que sea radical de todo corazón y temeroso de Dios, eso no significa que todas las iglesias que estén conectadas a CFC sean así. A 40 millas de distancia tal vez hay una iglesia como la Odisea, conectada a CFC que viene a la conferencia, pero muerta como cualquier cosa que Dios algún día rechazará. Y no hay nada que le puedan decir a Dios en aquel día. Pero Señor, fuimos a la conferencia porque estábamos conectados con CFC. El Señor dice, eso no tiene importancia. Necesitamos entender el principio de la iglesia local. Jesús está en medio de una iglesia local y el Señor conoce la condición de la iglesia en Bangalore y de las otras iglesias en diferentes lugares. Dios conoce su condición. Una puede ser espiritual. La otra, a 40 kilómetros de distancia, perteneciente al mismo grupo, puede estar absolutamente muerta y todo depende del líder. Dios nos protege a cada iglesia local brindándonos un buen liderazgo. La iglesia en Éfeso era una iglesia maravillosa mientras Pablo estuvo allí. Cuando Pablo estaba allí, no abandonaron su primer amor. Realmente amaban al Señor. Los lobos estaban afuera. Allí no había ningún problema. Era una iglesia maravillosa. Pero una vez que Pablo se fue, les dijo, sé lo que va a pasar cuando me vaya. Esta iglesia se va a ir a la perdición. Los lobos van a entrar. Porque los he observado a ustedes ancianos durante 3 años y ninguno de ustedes tiene la capacidad de mantener a esos lobos afuera. Todos ustedes se aman a sí mismos, buscan para ustedes mismos, son complacientes y no son estrictos en la puerta. Y cuando no eres estricto en la puerta, los lobos entran directamente. Y es a través de tu gentileza y bondad que esos lobos entrarán. Y esos lobos destruirán tu iglesia. Cuando vengan y destruyan la iglesia, será demasiado tarde cuando quieras despertar y darte cuenta. Eso ha sucedido en muchas iglesias. Hay personas que entran en lugares donde hay complejos misioneros. La gente ha entrado y ocupado sus edificios y luego no se van. Y finalmente terminan en un caso judicial. Intentan sacar a las personas del complejo de la misión. Esto no ha sucedido en ninguno de nuestros lugares de reunión, pero puede suceder. Todo lo que necesita es un anciano que sea un portero descuidado y todo tipo de personas pasarán desapercibidas. Entonces, ¿cómo es que estas cosas faltan en nuestras iglesias? ¿Cómo es posible que a una iglesia conectada a CFC no le falten ciertas cosas? Y a otra iglesia conectada a CFC sí le faltan esas cosas. Depende de cuán temeroso de Dios sea el anciano. Y si somos honestos, cuando Dios nos muestra algo, en lugar de hacer caso omiso, entonces, por supuesto, todo está bien para nosotros, pero no lo está. ¿Sabes? Puedes decir, bueno, estamos conectados con el hermano Zach. Nos da palabras que nos protegen. ¿Sabes lo que le dijo Juan el Bautista a los pueblos judíos en Mateo capítulo 3, versículo 9? No digan que tenemos a Abraham por nuestro padre. No digan que están conectados con Abraham. No significan nada para Dios. Él dice que son una generación de víboras en el verso 7. Aunque digan que están conectados con Abraham. Puedes estar conectado con cualquier hombre de Dios en el mundo y no hace ninguna diferencia en tu vida. He visto iglesias, he estado en iglesias que afirman tener conexión con algún hombre piadoso y la iglesia era corrupta. Esos ancianos eran corruptos como cualquier otra cosa. Es una cosa individual. Dios no ve la conexión entre personas. No creas que porque estás invitado a una conferencia debido a tu vínculo con CFC, todo está bien contigo. Ese es el pensamiento más peligroso que puede venir a tu mente. No todo está bien. No todo está bien ni siquiera contigo como anciano. Tienes que caminar con Dios. Y déjame llegar a esto. Si quieres estar protegido del engaño, hay una condición muy importante. Tienes que amar la verdad sobre ti mismo.
Cuando el Espíritu Santo te muestra alguna verdad sobre ti mismo en alguna situación, el día que fuiste egoísta, el día que amaste el dinero, el día que buscaste lo tuyo, el día que fuiste parcial con un hermano o una hermana, cuando disciplinaste a alguien porque no te gustó el gesto de su rostro, no por una razón espiritual, o trataste a alguien mal porque tu esposa te contó algo sobre él o ella, y tu mente fue influenciada por lo que decía tu esposa, o tus hijos no se llevaban bien con sus hijos, y por lo tanto tú también tuviste un problema con esa persona porque escuchaste a tus hijos. ¿Eres un hombre de Dios o un político? Tenemos tantos políticos en las iglesias. Y cuando Dios te muestre algo, admítelo. Nunca digas, oh no, no soy así. Esa es la manera de destruirse a ustedes mismos. Acéptenlo. Esa es la corrupción en nuestra carne. Pablo dijo, en mi carne no habita ningún bien. Ahora, quiero decirles a todos ustedes, recuerden Romanos 7, verso 18. En mi carne no habita ningún bien, y ninguno de nosotros nos hemos despojado de nuestra carne todavía. Así que tenemos que reconocer la posibilidad de que hay actitudes equivocadas y no cristianas, incluso en algunos de nosotros, que pensamos que somos muy espirituales. Y por supuesto que nunca hacemos esas cosas. Verás, si dices que no amas el dinero, ¿sabes lo que pasará? Nunca obtendrás la victoria sobre el amor al dinero. Permanecerás en el engaño toda tu vida. Y es posible que Dios te haya mostrado en alguna situación particular que amas el dinero, pero no te enfrentarás a ello. O en alguna otra situación Dios puede mostrarte que tenías parcialidad, pero tú no lo quieres enfrentar. Nunca podrías obtener luz de parte de Dios sobre tu parcialidad durante toda tu vida, hasta que estés ante el tribunal de Cristo y descubras cuán terriblemente parcial eras. Es mucho mejor reconocerlo ahora. Podría haber algo de egoísmo en alguna parte, y el Señor te lo señala y dices, no, no fui egoísta. Estaba actuando en interés de la gloria de Dios. Ajá, está bien. Estás condenado a no descubrir nunca el egoísmo en tu carne durante el resto de tu vida, porque Dios te mostró algo y no lo quisiste reconocer. Déjame mostrarte ese versículo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Así es como nos perdemos ciertas secciones de la Escritura. Y luego, si eres un líder, también faltará en tu iglesia. Leemos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Aquí dice sobre los últimos días. Él está hablando de la venida de Jesucristo en el primer versículo. Y lo que acontecerá en aquellos días. Dice en el versículo 3, que no los engañen. Antes de ese día, dos cosas sucederán antes de que Jesús venga otra vez. Una es que muchos cristianos se alejarán de la verdadera fe. Eso no significa que renunciarán a Jesucristo. No, no buscarán un evangelio de santidad, buscarán un evangelio de prosperidad terrenal. Eso es una apostasía. Si estás más interesado en el dinero que en la santidad, definitivamente es una apostasía. Si estás más interesado de sanarte de una enfermedad física que de ser libre del pecado. Quizás no te des cuenta, pero es una apostasía. Y veo que a mi alrededor los cristianos se han apartado del evangelio que predicaron Jesús y los apóstoles. Si no me creen, tómense un tiempo para leer el Nuevo Testamento, los evangelios, las epístolas y vean cuánto enseñaron Jesús y los apóstoles a la gente, cómo podían volverse materialmente ricos. Muéstrame un versículo. No tienes que mostrarme dos o tres, muéstrame uno. Y muéstrame cuántos sermones predicaron sobre la sanidad física. Les sorprendería saber que Jesús nunca predicó un solo sermón sobre la sanidad física. La gente me pregunta, hermano, ¿por qué no predicas sobre la sanidad física? Yo digo, muéstrame un sermón donde Jesús predicó sobre la sanidad física. Ni siquiera uno, sanó a miles, pero nunca predicó un solo sermón sobre sanidad. Hoy tenemos miles de sermones y libros sobre sanidad y muy pocas personas realmente sanadas. Es un engaño lo que está sucediendo. Los que tienen el don de sanidad sanarán a los enfermos. No predicarán sermones sobre eso. Los que tienen el don de los milagros harán milagros. No predicarán sermones al respecto.
Este es el engaño que existe hoy en el mundo. Y multitudes de cristianos se sientan allí con la boca abierta y están completamente engañados por todo esto. No me dejo engañar. Veo todo el asunto. Es un engaño. Y te diré algo. Si quieres saber cómo obtuve luz, personalmente tengo luz sobre todo. Pero cómo obtuve la poca luz que tengo, que he compartido con ustedes en estos últimos 31 años, es por una razón. Siempre que Dios me ha mostrado algo sobre mí, la corrupción en mi carne, he dicho, sí, Señor, es verdad. Nunca he tratado de justificarme y decir, no, 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 no fue por eso. A veces Dios me ha mostrado eso acerca de mí en mis relaciones con otras personas. A veces he visto egoísmo en mí en la relación con mi esposa. Y el Señor dice, eso fue muy egoísta, la forma en que lo hiciste o en la que no lo hiciste. Y yo digo, Señor, sí, tienes toda la razón. A veces ha sido en mi relación con mis hermanos ancianos. El Señor me mostró algo y digo, Señor, eso es correcto. Y así obtuve algo de luz en esa situación. Dios es mi testigo. Durante 30 años he amado la verdad sobre mí mismo. Y Dios me ha protegido de muchos engaños. Me ha dado luz en las áreas en las cuales la gente está siendo engañada a diestra y a siniestra. Tú también puedes conseguir esa luz. Dios no es parcial. Él no me ama más de lo que te ama a ti. Él te dará la misma luz si amas la verdad sobre ti mismo cuando Dios te la muestra. Y no intentes justificarte. Así que dice aquí que en los últimos días primero habrá una gran apostasía. Y en segundo lugar llegará el anticristo en el verso 4. Y luego dice que habrá mucho engaño en esos días. Los llama en el versículo 9, en la última parte, milagros falsos. ¿Cómo se distingue un verdadero milagro de un falso milagro? Si no amas la verdad sobre ti mismo, no podrás distinguirlo. Verás un falso milagro y te sentarás allí con la boca abierta y dirás, wow, en el nombre de Jesús, este tipo hizo eso. Y te olvidas de personas que hacen milagros en el nombre de Jesús, quienes un día estarán delante del Señor y el Señor los mandará al infierno diciendo, no te conozco. Estos son los falsos milagros. Y Él dice en el versículo 10, escucha muy bien, esto es muy importante. El motivo del engaño de la maldad es que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Salvo de qué? No del infierno. Ser salvo de todo lo que no sea como Cristo en su vida. ¿Cuántos de ustedes están interesados en ser salvos de cada actitud, comportamiento, forma de hablar no cristiano en tu vida? Yo sí. Sin temor alguno levanto mi mano y digo, Señor, estoy interesado en ser salvado de cada uno de mis pequeños y diminutos aspectos de mi vida en que no se parezcan a Cristo. En el habla, en el pensamiento, en la actitud, en mi forma de ser, en mi forma de pensar, en la forma de todo. Dame luz, lo reconoceré. Nunca me justificaré y Dios ha sido muy bueno conmigo. Para mí, esta es una de las señales del amor de Dios por mí, que Él me da luz sobre mí mismo. De hecho, si pasara un día en un año sin tener luz sobre mí mismo, me llamaré un reincidente. Ese es mi estándar. No sé cuál es tu estándar de reincidencia, pero en lo que a mí respecta, he mantenido esto como mi estándar de reincidencia. Si paso un día en mi vida sin descubrir alguna semejanza no cristiana en mi vida, en alguna situación digo, Señor, he empezado a retroceder. Por favor, protégeme. No quiero ir más lejos. Pasó un día y comencé a reincidir. Ayer no tuve ninguna luz sobre mí. Pasé todo el día imaginando que era tan santo como el mismo Jesús. Vaya, qué engaño. Señor, ¿qué pasó? Estoy en la oscuridad. Dame luz. Eso me redarguye. No tengo que ir a ver pornografía para decir que estoy descarriado. Con solo haber sentido un poco de orgullo espiritual y no recibir luz sobre ello. A veces pasa algo y me enorgullezco un poco y lo descubro 5 minutos después. Y digo, Señor, ¿5 minutos? ¿Me tomó 5 minutos descubrir ese orgullo? Señor, por favor, sálvame. Esto es terrible. Imagínense que me paro en una espina y la descubro 5 minutos después. ¿No crees que eso es serio? Si tienes una espina clavada en el pie y la descubres a los 5 minutos, sentí un poco de dolor. ¿Cómo se supone que debe responder tu cuerpo? O pones tu mano sobre una estufa caliente y 5 minutos después dices,
qué caliente está. No, es inmediato. Quiero que mi conciencia sea así. Que si en alguna parte hay orgullo, impureza, egoísmo, reacciono de inmediato. ¿Quieren eso en su vida? ¿Cuántos de ustedes están ansiosos por eso? ¿O estás ansioso por venir a las conferencias solo para adquirir conocimientos? ¿O quieres este tipo de reacción ante el pecado que tan pronto como lo tocas dices, oye, está caliente, no quiero tocar eso? ¿O esa es una espina que se metió ahí? Cuidamos mucho nuestros cuerpos. No queremos que se nos quemen las manos, no queremos que nuestros pies se infecten. ¿Qué pasa con nuestra alma? Ama la verdad sobre ti mismo para estar libre de toda actitud no cristiana. En pensamiento, palabra, acción en tu vida, especialmente en casa y en nuestra relación con nuestros compañeros creyentes. ¿Por qué Jesús dijo? Todos sabrán que ustedes son mis discípulos, no por cuanto Él los amó. Ahora, si fuéramos nosotros diciendo esa palabra, nuestra lógica diría que la gente sabrá que somos discípulos de Jesús por cuanto Él nos amó. Dios dice, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Dice algo completamente diferente, lo cual no parece encajar con nuestros pensamientos. Dime lógicamente, ¿no es cuando amas a alguien que esa persona ve que eres como Cristo, que eres discípulo de Jesús? ¿No es así como funcionan nuestros cerebros? Que si amo a alguien y le muestro amor, verá que soy un discípulo de Cristo. Jesús dice, nada de eso. Me humillo y digo, Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos. Me humillo y acepto tu palabra. Que ese hombre sepa que soy discípulo de Jesús, no cuando lo amo, sino cuando ame a mis compañeros creyentes en la iglesia local. Ahora puedes ver la realidad. Déjenme preguntarles a ustedes que llevan muchos años en sus iglesias. Muchos de ustedes han estado en CFC Bangalore durante muchos años. Dime honestamente, responde a esto sinceramente. ¿No te resulta más difícil amar a algún hermano de tu propia iglesia que a algún hermano de otra denominación? ¿No tienes una lucha más grande con alguna hermana en tu propia iglesia que con otra hermana en alguna otra denominación? Pero estás tan feliz de saludarle. Pero alguna hermana en esta iglesia, no, por favor. El problema está aquí. Ustedes, esposos, si un extraño llega a tu puerta, lo recibes calurosamente con una sonrisa. ¿Qué hay con tu esposa? Le haces mala cara. Son las personas a las que llamamos seres queridos, a quienes no amamos. Es un engaño. La familiaridad genera desprecio. No valoramos a los ancianos de nuestra iglesia local. Eso es verdad. Si no valoras a los ancianos de tu iglesia local, es porque te familiarizas tanto con ellos, que no te das cuenta de su valor. Las personas de otras 100 iglesias pueden darse cuenta del valor 1.000.000 de veces más que tú y serán bendecidas. No te das cuenta de su valor y eres tú el que pierde. Hay mucho desprecio que ha surgido de la familiaridad en la cristiandad y tengo mucho cuidado con eso. Nunca quiero familiarizarme tanto con una persona que deje de valorarla y respetarla como un hermano. No es para tu salvación, es para mi salvación. Si me familiarizo tanto con un hermano que lo trato con desprecio, yo seré el perdedor, no él. ¿Crees que si me tratas con desprecio seré el perdedor? Ni en 1.000.000 de años, tú serás el perdedor. Es cierto. Entonces Jesús dice, cuando se amen unos a otros, demostrarán que son mis discípulos. Porque es muy difícil amar a la persona a la que ves habitualmente. Es cierto, los esposos y las esposas tienen muchísimos problemas para hablarse cortésmente entre sí, pero no tienen ningún problema cuando hablan con otra persona que ven de vez en cuando.
Y nuestro amor no se pone a prueba con las personas que ves de vez en cuando, sino con las que ves regularmente. Y quiero decirles, mis hermanos y hermanas, si tienen un compañerismo maravilloso con personas de alguna otra iglesia en la India, eso no prueba nada. Quiero saber tu relación con las hermanas y hermanos de tu propia iglesia, a quienes ves regularmente, los que te irritan y te molestan, o te hacen otras cosas. Esa es la prueba. Y cuando veas eso de ti mismo, pero si dices, ay no, es porque esa hermana es así o ese hermano es así, te está justificando. ¿Sabes quiénes son otras personas que se justifican? Jesús dijo en Lucas 16, verso 15, ustedes son los que se justifican a sí mismos. Se lo dijo a los fariseos. Por eso nunca pudieron salvarse y he aprendido algo de eso. Cualquiera que se justifique a sí mismo nunca será salvo. No quiero estar en esa categoría. Entonces decidí ante Dios que nunca me justificaría a mí mismo. Si me resulta difícil amar a un hermano en mi propia iglesia, acudiré al Señor y le diré, Señor, hay algo mal en mí. Algo anda mal conmigo, no es con esa otra persona. No puedo amarla y la veo regularmente en mi propia iglesia local. Y puedo amar a ese completo desconocido que está en otra denominación. Algo está muy mal conmigo. Mi amor no es el amor de Cristo y soy un obstáculo para tu obra. Por favor, sálvame. Amo la verdad sobre mí mismo para ser salvo. ¿Y cuál es el resultado? No solo soy salvo, sino que estoy protegido del engaño, porque continúa diciendo, versículo 10, este engaño de maldad viene porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esta razón, la razón es que no recibieron el amor de la verdad sobre sí mismos para ser salvos. Por esa razón, Dios mismo los engañará. Saben, mis hermanos y hermanas, lo he visto en personas en CFC, de quienes estoy absolutamente convencido de que Dios los ha engañado. Puede que no lo creas. No conozco tan bien a alguno de ustedes de otras iglesias, pero conozco a cantidad de personas en CFC de que Dios los ha engañado. Hacerles pensar que son espirituales cuando no lo son. A algunos de ellos, Dios incluso los ha engañado haciéndoles pensar que han nacido de nuevo cuando no han nacido de nuevo. Y si voy y les digo que no han nacido de nuevo, dicen, el hermano Zach tiene algo contra mí. Espero que no se lleven una sorpresa en el tribunal de Cristo. Su sangre no está en mis manos. Pero estoy absolutamente convencido de que Dios ha cegado y ha engañado a algunas personas que han estado en CFC durante muchos años. Y sé la razón. Cuando Dios les muestra algo sobre sí mismos, se justifican. Ese es el camino más corto para vivir en perpetuo engaño. Arrancan grandes secciones de sus Biblias y pensarás que eres una maravillosa persona espiritual cuando no lo eres. Te diré algo. No tenemos que preocuparnos por las opiniones de los hombres. Eso es cierto. No vivimos ante el rostro del hombre. Ningún hombre se sentará en el tribunal de Cristo y te juzgará. Es solo Jesús mismo. Pero te diré algo. Si un hombre piadoso me dijera algo sobre mí, me tomaría muy en serio esa opinión. Hay muy pocas personas así. Pero si alguno de ellos me dijera algo, lo tomaría muy en serio. Y he tenido ocasiones como esas en las que pensé que estaba bien. Y algún hermano muy piadoso a quien respetaba, no solo en nuestras iglesias, pero a veces fuera de nuestras iglesias, en algún lugar, algún país, me diría algo. Y eso me daría luz y lo aceptaría. Y eso me ha protegido. No digo, bueno, no me importa la opinión del hombre, me destruyo a mí mismo si hago eso. Quiero preguntarte, mi hermano y hermana, ¿puedes honestamente presentarte ante Dios y decir, amo la verdad sobre mí mismo, Señor? Quiero ser salvo de cada cosa que no sea como Cristo en mi vida. Si puedes decir eso honestamente ante Dios, y todos los días será una batalla. Pero le garantizo en el nombre de Jesucristo que el diablo no podrá engañarlos ni siquiera al 1% en ninguna área.
Ni siquiera el 1%. Tendrás una Biblia completa. No serás engañado en ningún ámbito. Si no has nacido de nuevo, lo sabrás. Si no eres espiritual, lo sabrás. Porque el primer paso es conocer nuestra condición. ¿Sabes por qué los fariseos no pudieron ser salvos? ¿Murió Jesús por los fariseos, sí o no? Sí. ¿Por qué no pudieron salvarse entonces? Porque no admitirían su pecado. Cuando Jesús decía algo, ellos se justificaban. No pudieron salvarse. Y sabes, Jesús fue muy sarcástico. Jesús fue muy sarcástico. Miró a estos fariseos y dijo, ustedes amigos están muy sanos, no necesitan un médico. Déjenme ir a estos enfermos, a estas prostitutas y ladrones y todos los demás enfermos. Vine por ellos. No vine por todas las personas sanas que se sientan aquí. ¿Crees que Jesús no fue sarcástico cuando dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento? ¿Quiénes eran los justos? No hay nadie justo. Pero estos tipos que estaban sentados allí pensaban que eran justos. Y Jesús dijo, los enfermos necesitan médico, ¿verdad? Ustedes no están enfermos. Cuando les hablo de alguna enfermedad, dicen, no, no tengo esa enfermedad. Entonces, son todas personas sanas. Está bien, vivan sus vidas. Y esos son los tipos que Jesús dijo que fueron al infierno primero. Está sucediendo hoy. Hay fariseos sentados en nuestras iglesias y van camino al infierno y no lo creen, porque han sido engañados, haciéndoles creer que todo está bien. ¿Sabes? Y también es posible que hayas sido salvado cuando llegaste por primera vez a CFC, pero hoy te has perdido. Hay casos así, los he visto con mis propios ojos. He visto personas que entraron y fueron genuinamente salvas. Y algunos años después, tuve claro que estaban perdidos. Debemos vivir con un temor reverente. Nuestra única protección es si Dios mismo nos da luz. Y si Dios mismo empieza a engañarme, como dice en el versículo 11, ¿qué pasará? Poco a poco mi Biblia será arrancada así, y me imagino que estoy perfectamente bien, pero secciones enteras de la verdad no son reveladas, porque Dios nos está cegando, y el diablo ya nos está cegando. El engaño se presenta de muchas maneras. Déjame mostrarte en Efesios capítulo 4. Déjame mostrarte algunas cosas que nos engañan. Efesios capítulo 4, versículo 22. La última parte habla de los deseos del engaño o deseos engañosos. ¿Sabes que los malos deseos en tu carne son engañosos? Engañoso significa que te dan la sensación de que no hay nada malo en complacerlos. Ceder ante ellos no es tan grave. Ceder a un poco de ira. Tus deseos dicen, eso no es serio, hombre. Todos nos enojamos, ¿verdad? Y tú dices que es cierto. Tus deseos te han engañado. Te garantizo que en 50 años no obtendrás la victoria porque tus deseos te han engañado, haciéndote pensar que eso no es serio. O tu lujuria con tus ojos o algún otro pecado como ese y tus deseos dicen, eso no es serio, todo el mundo lo hace. Y no te lo tomas en serio, tus deseos han logrado engañarte. Los deseos tienen una tremenda capacidad para engañarte y hacerte pensar que el pecado no es grave. Y es por eso que te haces el tonto con eso. ¿Sabe el número de creyentes nacidos de nuevo que ven pornografía en Internet? ¿No crees que esas personas han sido completamente engañadas por sus deseos? Quiero decir, solo pregúntate, ¿Jesús haría clic en ese sitio web e iría a verlo? Ahí está la respuesta. Pero en ese momento sus deseos los engañaron. Ah, no mires a Jesús, solo piensa en ti mismo. Sus deseos los han engañado. Tienes que reconocer que los deseos en tu carne y en la mía son engañosos. Imagina que tienes un vecino. Tienes un vecino que es un mentiroso crónico. ¿Creerás lo que dice? Tus deseos son así, son mentirosos. Otro versículo que quiero mostrarles es Marcos capítulo 4, versículo 19. Esta es la parábola del sembrador, donde Jesús dijo de los espinos que crecieron y ahogaron la semilla. Dijo que los espinos
son las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. ¿Sabes que las riquezas son engañosas? Puedes verlo en toda la cristiandad. La gente piensa que Dios los ha bendecido cuando se vuelven ricos. Ese es el mayor engaño de todos. Si ese es el caso, te diré quién es el hombre más espiritual del mundo. Bill Gates. Te diré quién es el segundo hombre más espiritual del mundo. Solo tienes que ir a la revista de la fortuna y tienes una lista de todas las personas que son las más espirituales del mundo. Y los jeques y el rey de Brunei. Y estas son algunas de las personas más espirituales del mundo. ¿Sabes cuántos cristianos piensan que las riquezas significan que Dios los ha bendecido, incluso los jóvenes sentados aquí? Ah, hermano, ¿sabes qué salario Dios me dio? Ese es el engaño de las riquezas. Eso no significa nada. ¿Cuánto ganó Pablo con la fabricación de su tienda de campaña? ¿Dios lo bendijo o no? No te dejes engañar. ¿Que Dios te bendijo porque lograste construir una buena casa? Son pequeñas migajas que caen de la mesa. ¿Tienes el pan? Eso es lo que quiero saber. No te gloríes con las migajas. No eres un perro para sentarte ahí y decir, tengo una migaja. Mi salario es de 50,000 rupias. Construí mi propia casa. Otra migaja. ¿Eres un perro? ¿Qué pasa con el pan en la mesa? ¿Cuánto has participado de la naturaleza de Dios en tu vida? Esa es la marca de la bendición de Dios. Este es el engaño de las riquezas. He visto a gente pobre que venía a esta iglesia. Eran muy pobres. Les enseñamos a honrar a Dios. Dios los honró, los bendijo. Sus hijos obtuvieron buenos trabajos. Y el engaño de las riquezas se apoderó de la familia. Pensaron que Dios los bendijo. ¿Qué tan ciego puedes estar? Y muchos de ellos son niños que perdieron espiritualmente, pero obtienen dinero. A muchos de ellos les advierto, pero no escuchan mi advertencia, porque el engaño de las riquezas es poderoso. Dios me ha bendecido. ¿Cuál es la advertencia que el hermano Zach nos está dando? Y no tengo nada más que decir. Déjame mostrarte otra cosa. En Colosenses capítulo 2, otra forma de engaño que prevalece mucho en el mundo hoy es el engaño que surge a través de lo que yo llamo ascetismo religioso. Eso significa que oras mucho, ayunas mucho. Muchas iglesias hacen mucha oración, vigilias, ayuno, y piensan que eso las hace muy espirituales. Este es el engaño del ascetismo religioso. Y dicen, ayunamos 10 días, ayunamos 21 días y todo eso. En Colosenses capítulo 2 se habla de tal ascetismo religioso. Si te sometes a las reglas, dice en la última parte del verso 20, como no manipular, no probar, no toques, de acuerdo con los mandamientos y enseñanzas de los hombres, estas cosas te dan la ilusión de ser muy santo, muy humilde, pero son solo otra manera de lucirse y hacerse parecer muy importantes en los círculos religiosos por personas que no tienen discernimiento. No me dejo engañar por alguien que diga que ayunó incluso durante 40 días. Quiero ver si se comporta como Jesús. Prefiero tener comunión con un hombre que no ayunara en absoluto, pero que fuera como Jesús, que alguien que ayunó durante 40 días y que tiene tantas cosas que no son como Cristo en sus hábitos, en su vida y que ama el dinero. Eso es un engaño. Hay una tremenda cantidad de engaño. Y lo más gracioso de todo es que cuando estos pastores gordos nos dicen que han ayunado durante 40 días, tienen algo raro en su metabolismo. Han ayunado durante 40 días y siguen siendo iguales. Son mentirosos, engañadores. No se dejen engañar por este ascetismo religioso.
Algunas personas se jactan de cuánto oran. Jesús dice que cuando ores, que nadie lo sepa. Cuando ayunes, no dejes que nadie lo sepa. Cuando te sacrifiques, no dejes que nadie lo sepa. No dejes que nadie lo sepa. Todo esto debe ser en secreto delante de Dios, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Todos verán que eres un hombre piadoso. No tienes que hablar de cuánto tiempo has ayunado, cuánto dinero diste y cuánto te has sacrificado. No. El engaño del ascetismo religioso tiene apariencia de ser muy piadoso. Sabes, he conocido gente que habla así en lenguaje muy piadoso. No me dejo engañar en absoluto. No te dejes engañar. Primera de Timoteo capítulo 4, el Espíritu dice que en los últimos días mucha gente será engañada por doctrinas de demonios. Pensarán que si no se casan serán más espirituales. Ese es otro engaño que tienen algunas personas. Si no me caso seré más espiritual. No es verdad. O si solo como vegetales, seré más espiritual. O si me vuelvo un trabajador de tiempo completo, seré más espiritual. No. He conocido a personas solteras y son algunas de las personas más carnales del mundo. Conocí a trabajadores de tiempo completo que son algunos de los cristianos más carnales que he conocido en mi vida. Estas no son las maneras de volverse espiritual. La manera de ser espiritual está en el versículo anterior, Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Donde dice que el secreto de la piedad está en Jesús, quien vino en nuestra carne y nunca pecó. No se trata de evitar ciertos alimentos, el matrimonio o ser trabajador de tiempo completo. Jesús era tan espiritual cuando era carpintero y trabajador a tiempo completo. Y ya vimos el engaño que viene a través de los falsos milagros. Entonces, todas estas cosas se combinan para engañarnos y creer que seremos salvos. Debemos amar la verdad sobre nosotros mismos. Y quiero mostrarte una cosa más que nos ayuda a ser salvos del engaño. Y eso está en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Aquí habla del engaño del pecado. ¿Cómo puedo ser salvo del engaño del pecado? Yo quiero ser salvo del engaño del pecado. Y en esto hay dos cosas. Lo primero es amar la verdad sobre ti mismo cada vez que el Espíritu Santo te lo muestra. Cada vez que ves algo de verdad en la Escritura, ama esa verdad. Reconoce que no la tienes. Obedécela. Y aquí está la segunda cosa. Ábrete a ser exhortado por otros miembros del cuerpo de Cristo. No creas, oh, puedo cuidar de mí mismo, porque no podrás. ¿Sabes? He leído libros de creyentes anglicanos, de viejos santos católicos romanos. He leído libros de la Madre Teresa. No estoy de acuerdo con sus doctrinas, pero si ella dice algo que pueda darme luz sobre mi egoísmo, doy gracias a Dios por ello. No me importa de dónde viene. Revistas misioneras como la de la banda de oración misionera Friends. No estoy de acuerdo con todas esas doctrinas de la iglesia CSI y todas esas iglesias y alguna de esas personas, no importa. Pero me siento iluminado cuando veo los métodos de sacrificio que algunas de estas personas viven para Dios. Y así obtengo luz sobre mí mismo, obtengo luz sobre mi egoísmo y doy gracias a Dios. He decidido que estaré abierto a todo miembro temeroso de Dios del cuerpo de Cristo. No me importa en qué denominación estén, porque sé que Babilonia y Jerusalén no pertenecen a una sola denominación. Están aquí, ahí y allá. Y cuando me abro a todo el pueblo de Dios en diferentes lugares, recibo luz sobre mí mismo y soy salvo del engaño del pecado. Dice, exhortaos y animaos unos a otros para que no os endurezcáis. No quiero ser endurecido por el engaño del pecado. Y el único camino es dejarme animar y exhortar por los demás. Y doy gracias a Dios porque puedo leer el idioma inglés. Puedo ser exhortado por muchas personas en muchos lugares. Lo siento por los cristianos que no leen. Hoy tenemos una generación de personas que no leen. Es muy triste. Tú vas a ser el perdedor. Lee las Escrituras y ábrete a personas temerosas de Dios. No me refiero a todos aquí y allá. Hay muchos libros que son basura.
Cuando leo un libro, quiero ver si le habla a mi corazón. Si el autor del libro le habla a mi corazón, quiero leer más de él. Si escucho un CD de un hermano en particular, no me importa de dónde sea. Si él habla a mi corazón, seguiré escuchando esos CD de esa persona. Seguiré leyendo los libros de esa persona. Y libros, leo muy pocos. No tengo tiempo para leer toda la basura que está pasando en la cristiandad hoy. Quiero exponerme a aquello que me salvará de endurecerme por el engaño del pecado. Porque mi meta en mi vida es llegar a ser totalmente como Jesucristo. Espero que ese también sea tu objetivo. Entonces, cuando pensamos en los mensajes que faltan en el cristianismo actual, recuerda que también estamos incluidos en el cristianismo del día de hoy. Podrían ser cosas que faltan en nuestra iglesia, y las hay. Podrían faltar cosas en nuestra vida, y las hay. Es bueno descubrirlas. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a caminar en la luz como tú estás en la luz, para tener luz y que podamos limpiarnos y presentarnos ante ti como vasos de honra, aptos para usos honrosos, porque nos hemos limpiado de la inmundicia de la carne y del espíritu. Nos hemos purificado persiguiendo esa pureza que tú tienes. Hemos avanzado hasta la perfección. Señor, danos pensamientos bajos sobre nosotros mismos. Ayúdanos a darnos cuenta de que no somos nadie, especialmente cualquiera aquí que piense que es alguien. Por favor, dale luz para darse cuenta de que no es nadie. Ayúdanos a todos a darnos cuenta de que no somos nadie, pero podemos bendecirnos unos a otros en el nombre de Jesús. Amén.